Coa otro menor, GI o uva o uno anda ahí. Así mismo era mí. Coa, otro menor, GI o uva o uno andaí. Sabemos que el andaí es una calabaza. Sí. En guaraní es andaí. Bueno, viene a ser distinguir entre algo muy bueno y algo no tan bueno. Porque hasta el borracho se dio cuenta la diferencia que había entre un jugoso y dulce melón y una dura y cruda calabaza, ¿verdad? Sí. Porque la calabaza hay que cocinarla para poder consumir. Entonces es eso, saber distinguir lo muy bueno de algo no tan bueno como fue la calabaza. Claro. Es todo. Podemos también dar ejemplos para poder entender mejor. Por ejemplo, un colchón duro, sí, que por distintas razones, ¿verdad? Por economía, por gusto o por necesidad. Sí. Usas un colchón durito y a lo mejor te gusta uno más mullido y más esponjoso, ¿verdad? Claro. Aunque muchas veces por prescripción médica también tenés que usar un colchón duro, aunque no te agrade mucho usar un colchón duro, ¿verdad? Y también podría ser una cerveza a temperatura ambiente y una helada, como nos gustan los paraguayos. Porque sabemos que en varios países de Europa consumen la cerveza a temperatura ambiente. Sí, pero son 0 grados. Pero a nosotros nos encanta esa cerveza fresquita, fría, casi helada. Cristalizada. Así mismo. Qué rico. Entonces ahí es el coa otro menor, GI o uva o uro anda ahí. Perfecto.